Leerte, me queda uno por leer, ya te lo he dicho antes, he hecho mis deberes al 50%. No, ya está bien. No he tenido tiempo. No he tenido tiempo. No, ahora con alguno de los consejos te sobrará. Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, vuestro podcast sobre psicología, recursos humanos, liderazgo y otros temas de la gestión de personas. Hoy estamos aquí en una entrevista más con una persona muy especial que os voy a presentar ahora. Hoy nos acompaña Agustín Peral. Agustín es un experto de uno de los temas, lo comentamos antes de grabar, que probablemente es una preocupación para muchos de las profesionales y los profesionales que estáis al otro lado, que es la productividad y la gestión del tiempo, que ya veremos a ver esto del tiempo, la energía, ese balance entre las dos cosas, que es lo que quiere decir. Él es doctorado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica de Valencia y MBA en ESADE. Agustín tiene más de 15 años de experiencia como directivo en empresas multinacionales y nacionales, dentro de marketing y ventas, y culminó su carrera en empresa como jefe de negocio, gestionando más de 250 personas. En 2012, ahora nos explicará la historia, cambió su carrera hacia el coaching y hacia el mentoring, hizo un viraje profesional debido a una serie de circunstancias que le sucedieron en lo personal y en lo profesional, y decidió enfocarse hacia la productividad en líderes y profesionales, y es donde él ahora está enfocado su ámbito profesional. Él es el fundador del método FASE, del que vamos a hablar y del que podréis encontrar más información en este libro, Lidérate, y donde él también hace una mención específica al tema del trabajo en remoto, que esto se ha vuelto uno de los temas preocupantes y de preocupación de muchas organizaciones, de muchos líderes en los últimos años, donde pues adapta esta técnica que nos va a permitir, nos va a ayudar a poder conseguir una mayor productividad o una optimización de nuestra gestión del tiempo. También mencionar el segundo libro que hace relativamente poco, ¿no? Que sacaste hace un año. Ya no tanto, 2 y medio, 3 prácticamente. Dos y medio, que habla sobre los pilares de la resiliencia, que también tiene mucha vinculación con la productividad y el método FASE y tu historia personal. Correcto. Y del cual también hablaremos hoy. Además de todo esto, de ser experto en gestión del tiempo y en productividad, tiene rol como profesor en varios centros con los que colabora, incluyendo ESADE, en Madrid y en Barcelona, en el EDEM en Valencia y en otros espacios, con lo cual es una persona muy vinculada al ámbito educativo. Agustín, muchas gracias por venir, un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros, encantado, encantado de poder pasar un rato. Agustín, tú eres una persona, lo comentábamos antes de grabar, has pasado por muchos podcasts, por muchas entrevistas, casi eres un experto también en hacer entrevistas. Bueno. Y sí que me gustaría, hay una de las partes, te mentiría si te dijese que he escuchado todas las entrevistas que has hecho, he escuchado varias de ellas, pero me gustaría iniciar esta conversación para conocer toda tu trayectoria y ver hasta el punto en el que nos lleva el libro Lidérate y los 6 pilares de la resiliencia, que es las partes iniciales, ¿no? Cuando tú empiezas tu carrera, cuando tú te enfocas a tu futuro, ese Agustín Peral de 18, 19 años, ¿cómo te imaginabas tu futuro? Tengo que pensar, tengo que pensar. A ver, siempre me habían gustado los números, se me daban bien los números, pero no tanto como para atraerme con una ingeniería. El mundo de la empresa me resultaba atractivo, aunque tampoco lo conocía en exceso, y tuve claro que iba a hacer algo tipo AD. Esto lo tuve claro desde el principio, ¿no? Sí que es cierto que, por la razón que sea, no fui capaz de aprovechar todo lo que debería la universidad, y las primeras prácticas me evidenciaron que faltaba algo, ¿no? Y esto es por lo que me vine aquí a Barcelona a estudiar. Creo que fue una muy buena decisión. Me vine a ESADE al full-time MBA, y ahí sí que ya vi y dije, oye, esto es lo mío, esto me gusta, y empecé esta etapa de disfrutar estudiando, ¿no? Descubrí el mundo del marketing, Estamos hablando del año 94-95, que aquí había grandes profesores que me hicieron coger pues ya algo más de pasión, ¿no? Y decir, oye, este tema me gusta y me atrae. ¿Qué es lo que hizo el clic en ese cambio de un sitio a otro? Porque esa historia de creo que aproveché poco la universidad, creo que un porcentaje muy grande y muy alto de la gente, sobre todo los que ahora podemos mirar hacia atrás y nos queda lejos, muchos de nosotros tenemos esa sensación también, ¿no? Esos 4 años que pasas por la carrera que de repente dices, ostras, ¿qué he aprovechado? ¿Cuál fue el clic que para ti hizo esa diferencia entre tus estudios y luego el MBA?
Muchas cosas, ¿no? Evidentemente, algún profesor de estos que te marca. Los compañeros de piso y de clase, Luis Barros, una persona que me hizo lo que siempre decimos, ¿no? Cómo influye el entorno, y el entorno social en este caso me hizo entender lo que era profundizar sobre temas con mucha calidad, un tío muy potente. Una de las personas de las que hablas también tú en varias entrevistas, que tiene mucho que ver con pues cierto, identificar la oportunidad como mínimo, sí, ¿no? Sí, cierto, así es, porque además él fue uno de los que me pidió luego ser de mis primeros clientes con la metodología, ¿cierto? ¿Has escuchado? Sí. Y probablemente esta combinación, entorno de compañeros elevado, que ves que la tocan, profesores y sesiones de estas inspiradoras, y ahí el clic. Y acabas la carrera de MBA, tu primer trabajo en Danone, si no recuerdo mal. Exacto, sí. De hecho, entré en un programa de Danone que buscaba personas de SADE. Gran momento. Ahí sí que otro descubrimiento, la excelencia profesional. Directivos muy conocidos como Rafa Pamias, Marta Bernet. Fue gente que me impactó, ¿no? por la excelencia en su trabajo. Y Danone, pues, te hablo del año 96, sensibilidad por las personas. Claro, ahora esto está en boca de todos, ¿no? Sí, pero en aquel momento, y lo veías, ¿no? Y el desarrollo de carrera, la evaluación del desempeño, aquello era muy elevado el ambiente, ¿no? Y también esto me vino francamente bien. ¿Qué es lo que hace que tú identifiques a estas personas con nombres y apellidos que marcaron en tu momento profesional como un hito de descubrimiento de liderazgo? ¿Qué es lo que hace que para ti marcasen ese momento, esa representación de un poco el líder que marca, ¿no? Pues piensa que yo en aquel momento era el assistant, con todo lo que esto suponía, es decir, el último de la fila, pero la simple observación y conversaciones con ellos, ¿no? Gente que a veces te coge cariño y te dedica algo más de tiempo cuando sabe que estás allí, más que aportando, recibiendo. Y estas conversaciones te resultan impactantes, y la forma como tienen de trabajar y cómo tienen de preparar las cosas. Todo esto, además de que el producto era muy divertido. ¿Que era aguas? ¿Era lácteos? Era lácteos. Era lácteos, sí. Mi primer Danone, el Petit Suisse de aquella época, Actimel, aquello era muy divertido. Es que además marketing y gran consumo ya es una buena combinación. Sí, y además en aquel momento en Danone, grandísimos presupuestos, apuesta por las marcas, era un momento muy avanzado, ¿no? Juanjo Pérez Cuesta, también otro personaje que me impactó mucho, ¿no? ¿Hacia dónde se dio tu carrera profesional después de Danone? Bien, luego cometo un fallo. He cometido muchos fallos, hoy hablaremos de ellos. Uno fue quererme volver a Valencia, yo soy valenciano, quererme volver a Valencia demasiado pronto. Y sí que es verdad que SADE me vuelve a dar otra oportunidad y me dice, oye, Hasbro en Valencia está buscando una persona de tu perfil, hay muchísima gente optando, según me ha dicho la compañía, Hasbro, pero mira a ver si hay suerte, y pues bueno, hubo suerte y me lo llevé, ¿no? Hasbro entré en un momento donde las cosas no estaban yendo demasiado bien, y tuve un gran contraste de venir de un Danone de altísimos presupuestos, de a por todas, un momento en Hasbro donde no iban las cosas tan bien. Sí que había muy buen ambiente, los marketing managers también una relación con ellos extraordinaria, hoy algunos siguen siendo amigos, pero me llevé un poco el desengaño, ¿no? de este cambio. Pero también, oye, ahí ya lideré proyectos yo personalmente, fue la primera vez donde ya coges temas donde tú eres el que lidera, y tienes tu primer sentido de la responsabilidad de que las cosas funcionan, ¿no? Y bien, también me aportó mucho, pero con un entorno y un ambiente distinto, que a lo mejor fue hasta positivo, porque esos entornos más complicados también te hacen ver que esto no es todo tan bonito, no siempre. Exacto, bueno, y que además probablemente sea al revés, que habitualmente los entornos, ¿no? Sobre todo si miras al mercado en términos generales, los sectores cambian mucho, sí. Y las presiones cambian mucho, y las funciones en determinados sectores también son muy diferentes, ¿no? Total. Quiero decir que si yo soy de marketing, firmaría poder entrar en Danone siendo marketing, correcto, ¿no? O en GV Foods, que hablábamos antes, ¿no? Es. Una gran multinacional de gran consumo donde
como tú decías, hay dinero, hay inversión. Y te vas a otros entornos y es un poco más limitado. Sí, y hay que conocer ambas realidades. Totalmente. Después de estar en Valencia, ¿sigues tu carrera profesional? Correcto, luego... no sé por qué razón me hablan... Bueno, el sector de la cerámica en Castellón es un sector súper potente, muy internacional. Y también, mira, otra vez más, parece que esté preparado, pero no. A través de un antiguo alumno de SADE me dice, oye, tengo una posición para ti que te puede interesar. Es una posición en medias entre marketing y ventas, lo cual me llama la atención. Yo recordaba estas clases donde te dicen, oye... marketing es importantísimo, está la estrategia, pero sin ventas no hay nada. Y les digo que sí, me voy con ellos y descubro lo que a mí se me daba bien, que eran las ventas. Sí. Yo siempre digo que mi capacidad de pensamiento y de profundizar se queda corta para el área de marketing, pero en cambio para ventas tengo estas capacidades personales y además me gusta el mundo del cierre, unido a probablemente este background de marketing que también ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho. Y me meto en ventas y me dan la primera vez que me dan dos cuentas clave, una en Estados Unidos, Color Tile, y otra en Francia, Leroy Merlin, Europa. Y descubro que lo de las ventas me gusta y se me da bien. Sí, esto fue un momento importante. ¿Qué es la parte que más te gusta de las ventas? Construir con el cliente. Superar esta primera etapa de falta de confianza, cuando el cliente ya confía, ya ve, eres uno de él, uno de su equipo, ¿no? en aportarle valor y en construir, ¿no? Y el superar sus expectativas y que la generación de negocio vaya sola porque él ve que le aportas valor. Esta parte de la desconfianza, la confianza, y a partir de ahí ya hacia arriba, ¿no? Y retos nuevos, los retos que te ponen sobre la mesa. Ahora estamos teniendo muchos retos nuevos y no sé si es la expresión correcta, pero esto me pone, ¿no? El reto, sí. ¿Y cómo ves la función de ventas en España? Porque además tú has tenido experiencia internacional, hasta este momento que estamos revisando, no, pero hablas mucho de tu experiencia en Holanda, por ejemplo, cuando estabas vinculado, ¿no? Por la universidad. Exacto, por la universidad. Sí. ¿Qué visión, qué perspectiva tienes de la venta o la función de ventas aquí en España? Ha mejorado mucho, se ha profesionalizado. Creo que tenemos la parte de carácter muy útil, ¿no? También podemos aprender, sigo sorprendiéndome, me voy la semana que viene a Milán y seguro que vengo con aprendizajes porque me siguen sorprendiendo los italianos en todo lo relacional, siempre van por delante. Creo que se ha profesionalizado, que era necesario y creo que lo hacemos bien. Probablemente habría que, fíjate que es un tema para analizar, ¿no? ¿Por qué sigue siendo Italia un país que va por delante nuestro, ¿no? Habrá razones culturales, la capacidad de sus comunidades tan esparcidas por todo el mundo, pero es verdad que en esto nos llevan un paso por delante. Creo que era Víctor Coopers, y ahora lo estoy diciendo de memoria, igual me estoy equivocando, pero creo que era él que en alguna de sus speech, de estos que puedes ver por YouTube y demás, hablaba Menudo fenómeno. Exacto, sí, un comunicador excelente. Y él hablaba de la función de ventas y decía que a veces el profesional de ventas le da miedo decir que se dedica a la venta, porque socialmente como que no está tan respetado como un ingeniero, ¿no? O como alguien con otro tipo de profesión. Bueno, esto ha cambiado, ¿no? Nosotros ahora desde la metodología también llevamos procesos de cambio cultural. Luego, si tenemos tiempo, te comento el porqué, ¿no? Porque fue un producto que fue un cliente nuestro el que nos lo hizo ver, que teníamos otro producto añadido a la metodología de productividad personal. Y ayudamos a que brillantes juristas, es decir, brillantes abogados de despachos grandes, aprendan a vender. Y lo que tú has dicho es la primera etapa, es que tengan... Para una persona cambiar, lo primero es superar el no quiero, ¿no? Y este no quiero es, tengo creencias en contra de lo que me propone la firma, y dos, no tengo ninguna motivación por hacerlo, ¿no? Luego viene el no sé cómo hacerlo. Y luego viene el no puedo. Y el no puedo es, no me da la vida para poder encima dedicarme a las ventas. Entonces, lo que tú decías es cierto, hay gente, pero esto también está cambiando, porque yo creo que ya todos nos hemos aprendido lo de sin ventas no hay nada, ya no asombra a nadie. Antes sí. Y está cambiando. Lo que sí que es verdad es que hay gente que viene de áreas o sectores
donde jamás se ha formado en nada relacionado con la venta. Y aquí sí que creo que hay un tema interesante, que es hasta qué punto la formación en el área de ventas está evolucionando a la misma velocidad que en otras áreas, que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Quizá ahí sí que hay un poco de asignatura pendiente, y por supuesto hay una asignatura pendiente tremenda en que todos los servicios profesionales necesitarían ser formados en cómo generar negocio, porque, bueno, ¿qué te voy a contar? Que tienes una consultora de éxito donde ya no hace falta que te recuerde lo importante que ha sido que hayas aprendido a vender. Totalmente. Imagínate que cuando estudiaste psicología alguien te hubiera enseñado sobre las claves de la venta, ¿no? Pues probablemente habrías avanzado mucho antes y hubiera sido muy útil. Pero sí, el tema de las ventas me apasiona. Podría pasarme toda la hora hablando de esto. Oye, después de estar aquí, creo que es tu siguiente etapa en Grupo Carnes Estelles, ¿no? Que es una etapa muy larga a nivel profesional y que es la que marca, o el fin de esa etapa es la que marca un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Sí. Esta etapa fue tremendamente complicada. Sí. Tengo aquí sentimientos contrapuestos, ¿no? Me enseñó mucho, sufrí mucho en exceso, me encontré muy solo en muchos momentos. Tuve 2 crisis, una que no tuve la valentía de irme y tenía que haberme ido. Y luego alargué en exceso. Me pasé otros 4 años más, que fue probablemente el mayor error de mi vida profesional. Tenía que haberme ido mucho antes, ¿no? Y ahí aprendí y algo que le recuerdo a mis clientes todos los días. El verdadero reto de un profesional que ha tenido una carrera con cierta evolución y progresión no es el que le marca la complejidad del mercado o la complejidad interna. Es el que le marca el lograr que ante circunstancias complejas no se deteriore. ¿Por qué? Porque hay yo lo repito esto mucho, hay un deterioro silencioso progresivo, y digo silencioso porque tú no lo percibes, que hace que tú, con el paso del tiempo, no seas tú, es una versión tuya muy mermada, ¿no? Yo tuve un deterioro de 4 o 5 años que acabaron con la peor versión mía que he conocido a todos los niveles, personal y profesional, y una salida muy complicada y muy difícil de esta compañía, ¿no? ¿Nos puedes dar algunas sintomatologías o cosas para que la gente diga, ostras, a ver si estoy yo también en este estadio? Eso es fundamental, sí. De hecho, las tengo tan identificadas porque en ocasiones cuando entramos en proyectos de compañías dentro de un equipo directivo, pues hay alguno que notas que está un poco ahí, ¿no? Y, pues mira, lo primero es un estado anímico con subidas y bajadas, ¿no? Pasas de excesiva aceleración a momentos de cierta apatía. Otro es dificultad para prestar atención a temas donde normalmente no tenías ningún problema. Y te lo notas en reuniones, te lo notas cuando estás enfrentándote a una tarea un poco compleja. El cuerpo te somatiza. Entonces tienes pues, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de... tienes luego comportamientos que en ti a lo mejor no son tan comunes, ¿no? Hay gente que le da por no comer, o a mí por comer de manera compulsiva. De hecho, engordé muchísimo. Irascibilidad, tienes tu carácter se hace agrio, ¿no? Y tienes salidas de tono, ¿no? Cuando hay una cosa que es súper llamativa, ¿no? Cuando la gente viene, te lo nota, gente cercana, gente que te aprecia, tanto de tu equipo como de fuera, y te vienen a dar consejos, los rechazas. O sea, tu estado de tensión interna es tan grande que en cuanto alguien quiere ayudarte, pero a ti te supone aceptar otro reto de decir, oye, tengo que salir de esta situación, lo rechazas. Son los síntomas de un burnout de libro, ¿no? Que uno no se pasa de un burnout de un viernes a un lunes. No, esto es un proceso que vas acumulando y que solamente te das cuenta cuando te pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y luego algo que yo no quiero volver a experimentar en mi vida, que es tus capacidades cognitivas se ven mermadas de una manera que es inexplicable si no la has pasado. Desde hablar en inglés, que es algo que muchos podemos hacer con normalidad, de repente no puedes. O
el enfrentarte a retos de hacer una mini presentación de 15 minutos para un banco se te hace un mundo, porque no tienes la cabeza, es como un retraso mental, ¿no? Y esto asusta mucho, porque cuando te ves en ese estado... Luego he preguntado y hubo gente que le pregunté mucho. Isabel Tomás, una psiquiatra, decía: Isabel, explícame por qué pasa esto, ¿no? Y ella me decía: claro, tienes tus niveles de serotonina, de dopamina tan bajos que tu capacidad de razonar, seguro que si algún psiquiatra o psicólogo entendido en esto nos escucha, dirá: no lo está explicando bien, pero sí que va por ahí el tiro, ¿no? Son tan bajos que tu capacidad de razonar está muy capada, ¿no? Y esto, como eres consciente, te metes también en un deterioro y en un pensamiento rumiante de que qué me está pasando. Sí. Así fue. ¿Cómo sales de este momento? Esto es ya, nos adentramos al momento de cambio de Agustín, cuando seguramente, corrígeme si me equivoco, ¿no? El libro forma parte de una de las etapas de ese proceso de cambio, total. Maduras ya. Total. Pero en ese momento en el cual, tal y como tú has explicado en muchas entrevistas, crisis de 2010, 2011... 2011-12. Esto fue enero del 12. Enero del 12. Esto fue tremendo, ¿no? Porque además, en mi caso, no fueron solo temas profesionales, también personales. Me despiden, una salida tremenda, firmas con bancos en aquella compañía, bueno, tormenta perfecta. Y pues la vida es muy curiosa en esto, ¿no? Yo en aquel momento me había leído el libro de Tony Buzan sobre mapas mentales y me hice un mapa mental por cada uno de los problemas que tenía. Y recuerdo ir a Irene Gil, una catedrática de la Universidad de Valencia: Irene, quiero comentarte todo lo que estoy viviendo y para que me opines, ¿no? Y cuando se lo enseñé, una tía que es sólida, fuerte, potente, me decía: son demasiadas cosas a la vez. Esto es ingestionable. Y me decía: haz pierna. Yo estaba tan mal que no le entendía lo que quería hacer. Haz pierna, que era... Esto es como un Himalaya. Le digo: Irene, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo que haga pierna? Me dice: mira, esto es un Himalaya. O sea, ponte bien tú, porque no lo vas a poder. No vas a poder con todo esto. Estos son demasiadas cosas a la vez y además algunos con difícil solución, que ahora tampoco vamos a profundizar. Y bueno, entonces, no me preguntes cómo me pongo a leer sobre productividad personal. Digo: hombre, son muchas cosas a la vez. La lógica te dice que aprende a cómo atacar tantos temas a la vez, ¿no? Y fíjate la vida cómo es, que lo que empezó siendo un tema para mi propia necesidad, acaba convirtiéndose en un producto que acabará marcando mi futuro profesional y probablemente el mejor momento de mi vida profesional y personal, que estas son las ironías de la vida, ¿no? Y cómo, pues bueno, 3 problemas, empiezo a planificarme de manera obsesiva cómo atacarlos, con técnicas de productividad personal. Y probablemente todo casa. Hay una primera decisión que tomo, es: no voy a tener 3 retos, voy a tener 4, voy a sacarme el doctorado para convertirme en profesor universitario. Y los doctorados te hacen modelizar mucho, ¿no? Te hacen muy estructurado. Y modelicé lo que... O sea, se me ocurrió un día, digo: oye, voy a modelizar lo que estoy aprendiendo sobre productividad personal, que no tenía nada que ver con mi doctorado. Mi doctorado era de co-creación, del área de marketing, además. Y cómo lo modelizo para mi propio uso, ¿no? Y ahí es el primer germen del método FASE, sin yo saber que esto iba a ser un producto y servicio y se iba a acabar convirtiendo en una profesión y en una compañía. Te puedo preguntar, por algún tema personal, ¿lo has hablado en alguna entrevista? Y entramos hasta donde tú quieras entrar, por favor, no. Porque creo que a veces cuando hablamos de nuestra faceta profesional, de nuestros retos, de nuestras dificultades, de las piedras que nos encontramos en el camino, ese camino está lleno de muchas personas, ¿no? En la parte profesional y en la parte personal. Y yo soy padre también, y creo que para los padres y madres que nos estén escuchando, que también están, a lo mejor algunos de ellos, algunos de nosotros, metidos en ese caos de vida profesional que hace que se deteriore un poco. Esto lo saco a colación porque también lo has contado en algún otro sitio, ¿no? La parte de tus hijos, ¿no? Y en alguna entrevista habías comentado que una de las cosas que habéis echado de menos haber estado más con tus hijos, ¿no? Cuando te pasa todo esto, 2011-2012, ¿qué edad tienen más o menos? Alejandro 12 y Pablo 10. Wow.
Sí, fue un momento... A ver, tu nivel de ansiedad es una ansiedad crónica, es tan elevado que tú no disfrutas de nada. Y fue un proceso, o sea, el tocar fondo, quedarme sin trabajo, separarme, lograr custodia compartida, afortunadamente, me hizo reinventarme en la estructura familiar, pero en mi caso además aprender algo que yo no había hecho suficientemente, que era aprender a estar con mis hijos de verdad, ¿no? Sí que es verdad que había estado muy pendiente de su educación, del colegio, pero no había aprendido a disfrutar con ellos, ¿no? Hoy son todo para mí, no desde el sentimiento, sino desde la convivencia. Viajamos juntos, nos llevamos todos los días. Tienen ya 22, pues 23 y, ¿no? 23 y 22. 23 y 22, ¿no? Y esta es otra de las cosas que la vida te trae, ¿no? Cómo, gracias a tocar fondo, luego lo que tú siempre habías ansiado como la relación con tus hijos acaba convirtiéndose en ello, ¿no? Ellos son muy conscientes tanto de mi etapa anterior, sobre todo Alejandro el mayor, mi etapa anterior como mi etapa posterior, como todo lo que hemos vivido juntos, como esos años que fueron complicados y lo vivieron en primera además son persona. etapas complicadas, ¿eh? Yo estoy en 9-12 y la de 12 es chica, con lo cual me está tocando, como suele suceder en la evolución propia, Más ¿no? biológica avanzadas. de las chicas, más avanzadas, y estamos ya en preadolescencia y todo Claro. esto. Me imagino tu vida y tu historia en ese momento con tus hijos, y es que es lo que tú decías, es a la coctelera, hay pocas cosas, venga, vamos a añadir más cosas, ¿no? A ver, ellos se portaron de 10, ¿eh? Además lo recuerdo, sobre todo Alejandro, porque era más mayor, ¿no? Bueno, Pablo también, ¿eh? Y lo hablamos mucho, ¿eh? Sobre todo Pablo ahora me lo recuerda más y me recuerda cosas de aquella época, ¿no? Yo creo que a ellos también les fue útil porque les hizo ver cómo la vida se te puede complicar de la noche a la mañana, sobre todo en este caso su padre. Su madre estaba bastante mejor que yo, afortunadamente, ¿no? Pero sí, yo creo que les va a aportar. Y también ver luego la historia de resurgir, ¿no? Exacto, del resultado, ¿no? Que si te pones, ¿no? Lo Sí, consigues, porque ¿no? ellos lo han vivido, lo recuerdan siempre, ¿no? Las fines de semana siempre estudiando el doctorado, tampoco había mucho más que hacer porque económicamente también fue una etapa tremendamente complicada y lo recuerdan mucho. Siempre te recordamos estudiando, ¿no? Y al mismo tiempo pendiente de las cenas, es que, bueno, que voy a contar a muchos de los que nos estarán oyendo, ¿no? Es una reinvención personal, ¿eh? Total. Desde el divorcio, desde el... todo, ¿eh? Pero bien, afortunadamente. Hablemos de productividad, porque eso es gran parte de los elementos que incorporas en ese momento de crisis profesional, crisis personal y demás, que te ayudan a reenfocarte. Y antes de hablar del método FASE y de cómo modelizaste todo este aprendizaje, ¿no? Me gustaría preguntarte por una reflexión anterior, de la cual hablábamos antes de grabar también, que es, ¿cuál es tu visión de la productividad en el mundo de la empresa? O sea, ahora coges y dices, Agustín Peral, que ya tiene su experiencia, ya es un tío consolidado, tal, miras para atrás y recuerdas aquella etapa profesional en el mundo de la empresa, multinacional y nacional, ¿qué imagen tienes ahora de lo que era la productividad en aquellos entornos profesionales? Sí. A ver, ha cambiado algo tremendamente en estos últimos años, que es que ahora la gente ya lo de me quiero organizar mejor porque esto no es vida, que es una de las razones por las que mucha gente quiere aprender a ser productivo, está virando hacia yo tengo claro que voy a tener una vida equilibrada entre lo personal y lo profesional y sé que para ello tengo que mejorar en cómo me organizo. Este sería el gran cambio. Aún así, la mayoría de proyectos que nos llegan, sobre todo los individuales, son por situaciones difíciles por parte de la persona. Sí que es cierto que ahora hay compañías, hay una tendencia que le llaman simplificar. Y la simplificación va desde el portafolio producto hasta cómo hacemos las cosas. Y hay una tendencia a entender que esto de la productividad personal es clave. Hay compañías muy avanzadas que ya ven que esto no es un tema de individual, sino esto es un cambio cultural en toda regla y están optando por proyectos, como afortunadamente alguno de los que tenemos ahora, donde empezamos por el comité de dirección, pero esto va a ser una transformación en las formas de trabajo de toda la compañía. Total. Y entendemos que esto es un proceso que va a durar tiempo. Por eso tenemos clientes de años. O sea, hay una mayor sensibilidad
pero sigo pensando que falta entender que esto tendría que ser un pilar tan sólido y presente como el de aprender a ser líderes, que ya es algo muy extendido, ¿no? O te pongo otro ejemplo peor, el de hablar en público, porque cualquier manager de cierto recorrido ha pasado por alguna formación de hablar en público. Y ya, si no te la ha propuesto la empresa, tú te la has buscado, si no, has hecho lo que sea. En productividad no estamos aún ahí. No estamos ahí, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, hay que reconocer que es una temática que aparentemente es muy sencilla, que hay gente que cree que la solución es una aplicación, hay gente que dice, no, aquí la solución es quitarme el teléfono de al lado, y esto es un poco más profundo. Y se necesitan metodologías como esta, como otras muchas que pueden existir, pero se necesita una metodología para poder profundizar. Yo tengo la sensación, y te comentaba antes, ¿no? La productividad nunca ha sido una preocupación para mí hasta que me he metido en el mundo de la consultoría y facturo por hora, ¿no? ¿Y eso qué implica? Claro. Implica que si yo dilato los tiempos en un proyecto, por lo que sea, palmo pasta, ¿no? Y en cuanto he empezado a mirar la P&L y a ver que esto tiene un impacto muy directo con lo que es la salud de la organización, digo, no puede ser, tenemos que empezar a hacer estructura y a ser capaces de entender que tenemos que ser eficientes con el tiempo donde lo estamos dedicando, ¿no? Y que tenemos que sacar rentabilidad a nuestro tiempo en positivo, ¿no? Correcto. Pero claro, o sea, yo tengo 43 ahora, casi 44, y esto me ha empezado a preocupar hace relativamente poco. O sea, que yo me he pasado una gran parte de mi carrera profesional trabajando en multinacional con ideas que tú también compartías en alguna entrevista, que es muy normal que la gente la tenga, de siempre voy de culo, siempre hago muchas cosas, nunca llego, nunca tengo tiempo para llegar. Y ahora me doy cuenta de que probablemente, viendo mi entorno y recordando esas etapas, pienso, hay una cantidad de ineficiencias en todas las organizaciones brutales. No tenemos cultura de la gestión del tiempo ni de las energías. Bueno, claro, luego si quieres hablamos del tema de energías, que esto, por lo menos, ahí sí que se está avanzando afortunadamente, ¿no? A ver, lo que has dicho es así, pero tú analiza un poco, ¿no? ¿Cuándo una persona pone medios a esto? Cuando le está tocando o sus resultados o su cuenta de explotación, que en tu caso es común, o cuando te está ocasionando un problema personal. Total. Y ahí se meten de lleno. Oye, ejemplo, en mi organización ya llevo 2 performance review que me han dicho que no estoy dando resultados y que tengo un problema de organización. Y me han dicho que tú vas a ayudarme. Un caso, ¿no? Otro caso es, oye, y aquí en Cataluña se ve mucho, bueno, en Madrid también, pero aquí en Cataluña probablemente, por la razón que sea, lo tengo más identificado, madres directivas, 3 hijos, no abandonan sus carreras profesionales, pero la vida no les da. Y tienen una crisis de no llego y no puede ser, y me veo mal y me notan mal y necesito ayuda, ¿no? También los hay padres, no vayamos aquí a pensar que no. Ahora bien, hay personas que solucionan el problema de retos profesionales ambiciosos metiendo más horas y quitándoselas o a su familia o a ellos mismos. El gran descubrimiento es que, y por fortuna tenemos ya cientos de casos, es que esto no va de horas. Sería, también como le digo yo siempre, demasiado fácil. Esto va de hacer lo que toca como toca. ¿Vale? Fíjate la simple frase. Hacer lo que toca, es decir, lo realmente importante, como toca, es decir, perdiendo el menos tiempo posible. Lo que ocurre es que aquí te encuentras con personalidades distintas. Yo siempre digo que, y lo tenemos muy identificado, ¿no? El proceso de transformación de una persona desde el DISC, desde los rojos, azules, verdes y amarillos, hay una correlación clarísima, ¿no? Pero las personas tienen que entender que si quieren de verdad aspirar a tener vidas profesionales y personales plenas, entendiendo por pleno lo que tú decidas. Oye, para mí pleno mi vida personal es tener 3 hijos. No, para mí pleno es hacer bici 4 horas al día. Oye, para mí pleno
a nivel profesional es ser el CEO o la CEO de la compañía. No, para mí pleno es soltar mis preocupaciones a las 5 de la tarde y, oye, no quiero excesivos retos. Cada uno que decida, pero dentro de que es esa decisión, el que luego tú puedas tener una vida armoniosa, porque hay algo que sí que no nos cuenta nadie, que es que de repente empiezan otros temas a explotarte personales que te complican la vida, y además vienen sin avisar, ¿no? El que tú te hayas preparado antes o en el durante con una metodología, con las claves de la productividad personal, jamás te va a restar. Esto por una parte. Por otra parte, si encima lideras equipos, es muy difícil ser un buen líder si no te organizas bien. Y la gente piensa que es, claro, no soy ejemplo, no, es mucho más que esto. Al otro que le quitas tiempo cuando vas mal de tiempo es a tu propio equipo, por el factor confianza. Y luego la resiliencia. La vida ya nos ha demostrado que hay que ser resilientes, por lo que decíamos antes. Antes o después te viene el golpe. Si tú, por término medio, tu nivel de estrés porque te organizas mal ya va un poco demasiado elevado, no te quiero contar cuando te venga una circunstancia personal compleja o profesional. Te cambian el jefe, con el nuevo jefe no te entiendes, te trasladan de función, la nueva función no te gusta y tú ya ibas sobrepasadito, otro golpe de estrés y te tumba, ¿no? O sea que por donde lo queramos mirar, esto tendría que ser una asignatura obligatoria desde el colegio. Y no ocurre así, ¿no? Luego también hay que ver la responsabilidad individual, porque esto lo vemos. Nosotros normalmente empezamos en las compañías bien desde el departamento de personas, dicen, oye, creemos que es un momento importante para el comité de dirección para implantar la metodología, o tenemos estos dos casos, por favor, cogedlos, o el CEO quiere empezar por esto, va a empezar él y luego cascadea, ¿no? Y entonces, cuando luego cascadeas, el equipo directivo hay gente que te está esperando con los brazos abiertos. Ajá. Y hay otros que dicen, ¿esto para qué? Yo no lo necesito. Y ahí ves que también hay personas que no han tenido o no han podido aún ver que esto es útil. Sino para ellos, que casi siempre sí, para cómo van a liderar a sus equipos y cómo pueden enseñar a sus equipos a prepararse, ¿no? Hay gente que esto no lo necesita porque son tremendamente inteligentes, pero eso es un porcentaje bajísimo. Pero sí que lo necesitan para poder guiar y ayudar a sus equipos, porque sus equipos no son tan inteligentes y lo necesitan. Entre un método, ¿no? Algo para guiar, ¿no? O gente que dice, no lo necesito porque la empresa es otro hijo mío, llevo aquí 40 años, o 20, me lo sé todo, pero tu equipo no. Y claro, tu equipo se mimetiza además de unas prácticas tuyas que son un poco anárquicas. Y bueno, también te lo digo, por fortuna está esta gente que en una primera fase es reacia a estas cosas, luego después de las primeras sesiones se empieza a ver que aquí hay cosas que le puede ser útil y que luego todos tenemos área de mejora, todos. Incluso nosotros, todo el equipo que somos 8, todos siempre tenemos un reto de cómo mejorar en mi propia productividad personal, como decías tú antes, nosotros también vendemos horas, lo necesitamos, sí. Totalmente. Oye, cuando te enfrentas ante una persona que te dice, oye, yo voy muy estresado, voy de culo, hablabas con Hanna hace poco en un podcast también sobre... le comentabas a ella sobre la parte de productividad y el multitasking, ¿no? Sí. Cuando te encuentras ese tipo de perfil de personas, oye, Agustín, no, ¿sabes qué pasa? Que yo lo dejo a última hora porque cuando estoy mejor voy siempre de culo y esta es la normalidad y mira, no me expliques historias, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué métodos, ¿no? o qué estrategias tienes para desactivar o para dar visibilidad sobre ese tipo de cosas? Sí, hay algún ejercicio que es muy, muy gráfico, ¿no? Hay un ejercicio que es cómo atribuyes tú tu tiempo en 5 subáreas o subdominios de un puesto directivo, ¿no? Y este es definitivo, porque nadie te dice que los porcentajes de tiempo coherentes para su posición son los actuales. Te suelen decir, necesito más tiempo para el pensamiento estratégico, necesitaría más tiempo para el liderazgo de mi equipo, porque el equipo es nuevo, para desarrollar mi networking interno y externo, porque han cambiado muchos stakeholders y tengo que... Y ahí ya les das ayuda, les dices, bueno, aquí vas a conocer técnicas para poder reenfocar o redistribuir tus porcentajes de tiempo, ¿no?
La metodología, como otras, hay temas que hemos aprendido después de muchos años y después de muchos retos con clientes de cierta complejidad. O sea que no todo es luego tan intuitivo. Hay gente que dice, oye, pero esto es muy simple. Digo, bueno, aparentemente es muy simple. Lo simple no quiere decir fácil de llevar a cabo. Esta es otra. Pero es que luego hay algún tema que cuando lo conocen con más detalle dicen, bueno, esto está bien, ¿eh? Hay un par de ejercicios, son potentes, ¿no? Son potentes, ¿eh? Hay uno que es determinante, que es en las grandes corporaciones y en muchas compañías, la agenda hemos dejado que nos la monten otros. ¿Por qué? Porque el que nos envíen invitaciones y las aceptemos va marcando tu calendario. Total. Esto no tendría que ser así. Esto tendría que ser al revés. Yo, desde lo prioritario mío, me monto agenda. Que hay técnicas que hemos descubierto para ello, después de errar mucho. Y luego, todo lo que me llegue, ya veré si entra o no entra y cómo lo meto. Luego, ahora alguien nos dirá, ya, pero es que esto no es tan fácil. No puedo, en la compañía no me dejan. No, esto es más fácil de lo que puede parecer. A veces son creencias. Hombre, total, lo que hablábamos antes. ¿no? Creencias limitantes que a veces también uno quiere esas creencias para no tener que cambiar cosas. Dice, no, me viene bien pensar así. Sí. Totalmente. Pues hablando de productividad, me gustaría que nos explicaras un poco esa modelización en la que llegas, ¿vale? Y esas etapas que tú identificas como que pueden ayudar. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que nos gusta mucho, en términos generales, al ser humano encontrar métodos y metodologías. Yo estoy muy de acuerdo en muchas reflexiones que tú has hecho en muchos sitios diciendo esto quizás es lo más fácil, entre comillas. La modelización es un ejercicio teórico basado en la investigación. O sea, no es baladí, no es una cosa que diga mañana me levanto por la mañana y invento una cosa nueva. Pero sí que es cierto que una cosa es leerlo y otra cosa es aplicarlo, porque yo en mi casa lo tengo muy claro. Mi mujer, por ejemplo, le cuesta mucho concentrarse, le cuesta mucho ser productiva. Ha leído GTD, yo le he hablado del time blocking, que suele ser la estrategia que yo utilizo para gestionarme, de técnica del pomodoro para medir y para tal. Mucha técnica, mucho tal y que cual, pero hablamos de cambios de conductas y cambios de hábitos. Y rutinas, sí, que es lo más difícil que hay. Exacto. Sí, a ver, nosotros esto es otra cosa que hemos aprendido, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo dándole vueltas al tema de hábitos, rutinas y sistemáticas a crear. Luego ha aparecido un libro que es una maravilla, que se habrá leído muchos de tus oyentes, que es Atomic Habits, que refuerza muchas de estas ideas. Este no me lo he leído, me lo apuntaré. Este es un pedazo de en cada libro. entrevista descubrimos un libro nuevo. Qué bueno, sí, es un pedazo de libro. Y nosotros ya estábamos basados en ese camino, que es la importancia que tiene que ayudes a las personas a eliminar malos hábitos y a crear los nuevos, ¿no? Lo que decías de tu mujer, que es muy común, que es la dificultad que determinadas personas tienen para determinadas cosas, que para otros es un tema muy normal, es un proceso de desarrollo como el bíceps. Es un proceso de incrementos marginales progresivos y poco a poco, ¿no? Por eso es tan importante explicar estas cosas para que la persona no caiga en la trampa de decir esto a mí no me sirve o yo no sirvo para esto. Es un proceso. Nosotros, hasta la fecha, no tenemos ni un solo caso donde no haya habido una progresión. Ni uno. ¿Quiere decir esto que todo el mundo encuentra su mejor versión? No. Pero todo el mundo progresa. Y también hemos descubierto que desde el progresar, la acción lleva a la motivación y desde el propio progreso la gente se siente más motivada a seguir creciendo. Y que la clave de todo es una serie de hábitos muy simples que es donde hemos centrado nuestra metodología, en simplificar cuáles son esos hábitos y rutinas que marcan la diferencia. Cuéntame justamente esto, ¿no? El método FASE, en qué os apoyáis, ¿no? ¿Qué elementos ponéis sobre la mesa para ayudar a la gente a conseguir esa productividad o esa progresión? Sí, nosotros, tú antes ya lo has introducido, yo lo que hice fue leerme todo lo que había. También por la tendencia del doctorado de leer tanto, me leí todo lo que había sobre los autores, ¿no? Y entonces fui cogiendo ideas que me gustaban de unos y de otros. De hecho, en el libro nombramos a muchos de ellos.
Y luego, desde la puesta en común con el cliente, fuimos desarrollando técnicas propias, que alguna, en el libro no nos da tiempo a ponerlas todas, o tiempo o espacio a ponerlas todas, pero hay algunas otras desarrolladas, o que se han desarrollado con posterioridad al libro, o lo que sea. Estas técnicas lo que buscan es el que tú, desde esos hábitos y rutinas, o crear una serie de hábitos y rutinas que te faciliten el que luego sean parte de tu comportamiento. Ejemplo, hay unos hábitos y rutinas que son las recargas diarias de energía. Nosotros no gestionamos tiempo, gestionamos energía. Si tú y yo no estuviéramos bien de energía, no hubiéramos sido capaces de estar todo el rato que estamos manteniendo esta conversación con atención plena. Ya nos habríamos dispersado. ¿Por qué somos capaces? Bueno, influyen muchos factores, pero además influye uno, que es que tenemos claro que hay una serie de prácticas de nuestro cuidado personal que son fundamentales. Energía física, emocional, cognitiva y colectiva. El que una persona, desde su propia realidad, identifique qué comportamientos, hábitos y rutinas le permiten a él estar a un buen nivel de energía de lunes a domingo, es fundamental. Nosotros acompañamos en que las personas, desde su realidad y desde su personalidad, las identifique, eliminando aquellas que van en sentido contrario y poniendo las que van en sentido positivo, ¿no? Esta sería una primera parte, gestión de energía. Segunda parte es, decimos mucho, no nos falta tiempo, nos sobran distracciones. ¿Por qué? Pues porque el mundo de la tecnología, que vino para ayudar, que voy a contar, de esto es tanto escrito, nos ha complicado la vida, y lo mismo, ayudamos a que la gente coja conciencia. Le hemos puesto nombre, decimos que estamos en una hamster wheel full of M&M's, ¿no? Llena de M&M's. ¿Y los M&M's qué son? No son los de chocolate, son los mails, meetings, móvil y el messaging de Teams o de Zoom. Y ahí hay gente todo el día. Todo el día ahí dentro. Bueno, lo que hemos hecho ha sido, oye, esto va a seguir existiendo. Y no queremos convertirnos en monjes tibetanos ahora todo el día controlado, pero sí que vamos a ver esa gestión de los M&M's, cómo la sistematizamos mínimamente, para que tú puedas combinar y tener un día donde, oye, tengo mis momentos de reuniones, tengo mis momentos de gestión de la comunicación, mails, móvil, messaging, pero tengo momentos de recarga de mi energía y tengo momentos de alta concentración para trabajar con calidad, como decías tú antes, con Pomodoro o con la técnica que elijas. Pero luego además tengo un momento que es paso a modo personal, con una desconexión total de lo profesional, porque tengo la tranquilidad de que hoy he cumplido con lo que tenía pactado, lo cual te empodera para luego disfrutar de lo personal con mucha más tranquilidad, ¿no? Hay que crear, esto no se crea de golpe ahora, Carolina nos escucha la teoría y dice, mañana ya me meto los 5 modos, esto es imposible, O los que se leen el libro y dicen, oye, si me he leído el libro, me han dicho que funciona, mañana ya soy otro. No, esto es un proceso, entonces... Ojalá fuese así por 20 euros, ¿no? Hombre, sí, menos. Exacto, como hay gente que dice, oye, si me encierro contigo una semana, luego ya... No. ¿Ya está hecho? No, eso es un proceso. Entonces, este proceso, lo primero es, oye, ¿qué cosas voy a cambiar para recuperar energía y tiempo? Que son los recursos. Si no hay suficiente energía y suficiente tiempo, no hay nada que hacer. Luego pasamos a un tema importantísimo que se ha hablado tanto sin cesar, que es las prioridades, lo realmente importante. Pues lo mismo, nosotros también ahí hemos desarrollado una técnica muy sencilla donde te acompañamos con 3 ejercicios a que tú identifiques lo realmente prioritario. La gente dice, no, yo esto ya lo hago, yo tengo los objetivos anuales en mi PDR. No, esto no es un tema de objetivos anuales, el objetivo anual es demasiado amplio. Esto es un tema de cómo concretar esos temas realmente importantes. Luego hay gente que dice, no, yo esto ya lo hago, todos los días me pongo en un post-it los 3 temas más importantes del día. Bien, todo esto suma y es importante, pero hay algo un poco más elaborado y muy potente, ¿no? Pero luego lo importante no es que tú aprendas a hacerlo, es que lo hagas todos los meses. Total, con constancia. Eso es la capacidad de meterle la suficiente frecuencia para que esto no sea la teoría del empacho, de me he puesto durante un mes a hacer todo esto, lo he logrado, pero luego ya lo dejo todo caer, ¿no? Nuestro reto no es solo que una persona vea que el priorizar con la técnica que empleamos es muy útil, que es fácil de que lo vean, sino que luego cada mes mantenga ese hábito, que son 2 horas, pero son las 2 horas más importantes del mes, porque como no priorices bien, vas a trabajar muchas horas en lo que no debes y no vas a trabajar las horas
en lo que debes. Totalmente. Luego hay otros que nos intentan convencer, no, yo lo tengo aquí, en la cabeza. Digo, no, es que en la cabeza es muy peligrosa. Y antes también lo comentamos, nosotros decimos mucho, lo que no está escrito no existe. Escríbemelo en papel o escríbemelo en una Excel o en un Word, pero escríbemelo. Y ya, fíjate, tenemos más recursos, tenemos las prioridades. Ahora vamos a ver lo que antes hablábamos, cómo creamos agenda proactivamente desde lo prioritario. Dices, bueno, esto es evidente, o la gente ya lo hace, o no. No seríamos cruces. O sea, no. Es que parece tan sencillo cuando lo explicas, cuando lo lees, ¿no? Cuando vas al método, que dices, pero qué raro que no lo aplique todo el mundo, pero la realidad es que no. Mira, yo una cosa que estos últimos años he tenido la suerte de tener cerca gente realmente brillante, desde cocineros con estrellas Michelin, que te puedes imaginar que algo tienen, porque no puede ser, directores de cine, abogados de muchísima envergadura, CEOs y mujeres y hombres que llevan a lo mejor no, que pueden llevar 4.000, 6.000, 20.000 empleados. Cuando les explicamos muchos de estos ejercicios, es curioso cómo te demuestran que son gente súper humilde. Porque en una de las primeras sesiones hay un ejercicio que muchos de ellos nos dicen, mañana tengo que tomar todas estas decisiones y cambiar todo esto. Y es sorprendente. Y te hablo de gente que ha tenido carreras directivas de súper éxito y profesionales, pero claro, con un coste de una dedicación elevadísima, con un coste en ocasiones personal. Y se puede lograr también tener esas carreras y luego no haber pasado por tantas horas, que esto es algo que con personas que ya casi tienes ya una amistad por los años que llevas ayudándoles, ¿no? O también, muchas veces aprendo yo de ellos y muchísimo, ¿no? Ya te dicen un lamento que yo tengo sobre muchos años que pasé, ¿no? Que es cuánto tiempo invertí de más, ¿no? Sin darme cuenta de que esto se puede simplificar y hacer más sencillo, ¿Qué es lo bonito de nuestra profesión? Que al final transformas vidas, transformas vidas. Impactas. Sí, te lo dicen las parejas, ¿no? Por circunstancias, a veces conoces al marido o a la mujer y dices, oye, es que es otro, o es otra, y esto no sabes lo que llena, ¿no? Total. Sí. Y luego también cuando ya se hace un cambio cultural en la compañía, porque han decidido cascadear y llevas trabajando con ellos pues 1 o 2 años, y la gente de otros niveles te dice, oye, es que esto es otro... estamos bajo otro ambiente, y ahora sí que lo de tener equilibrio en lo personal y lo profesional, lo de que en esta compañía se puede conciliar, que es una frase que a mí tampoco me mata, es una realidad. Antes era un eslogan, hoy nos han enseñado cómo hacerlo, y es bonito, esta parte es muy bonita. Sí. Todo esto nos lo cuentas en el libro Lidérate, que es en el que de alguna manera, como contábamos antes, te desnudas, ¿no? Y explicas tu historia personal y todo lo que te sucede y cómo vas construyendo el método. Años después decides embarcarte en otro hijo, en el cuarto sería que es el de la resiliencia, el de los 6 pilares de la resiliencia. ¿Cómo viras o cómo evoluciona tu idea para reflejar otra serie de aprendizajes que también suceden un poco en el mismo momento, ¿no? Pues mira, al final todo tiene un porqué, y la pregunta... cuando yo escribo este libro, Plataforma Editorial, que es con quien edité, me lo rechaza. Y me dice, no nos interesa, y además tienes 2 libros en uno. No sabes cuando has escrito, lo que supone que te rechacen un libro, Me lo rechazaron bastantes, Ahí puedes decir, yo qué sé, voy a seguir intentándolo, pero cuando ves que te lo han rechazado bastantes, dices, oye, a lo mejor es que hay algo que va en esta dirección. Y lo separé, y entonces dije, quité mucho tema que había en el primero sobre mi caso personal y sobre cómo había profundizado en todo lo que había detrás del concepto de resiliencia. Y me centré más en limitar mi historia personal y la metodología en el primero, en Lidérate. Insistí, les dije, oye, os he hecho caso y aquí lo tenéis, y me lo cogieron. Me lo cogieron,
también es verdad que ni ellos ni yo pensábamos nunca que se iba a vender tanto como se ha vendido, ¿eh? Yo creo que ellos tampoco. Ahora dicen que sí, pero te digo yo que no. Te digo yo que no. Luego viene el COVID y todo lo que supuso. La palabra resiliencia se puso muy de moda. Yo venía ya empleándola a tiempo por mi propio caso personal, ¿no? Y entonces digo, ahora sí que lo acabo, ¿no? Entonces recogí la parte que me había sobrado del primero, volví a estudiar mucho sobre resiliencia y lanzo el segundo libro. Fue así. Y lo lanzamos en pleno confinamiento. Bueno, un poquito después por plazos, ¿eh? Pero sí, así fue. ¿Qué es lo que intentas transmitir con estos pilares de la resiliencia en el libro? Algo que también, después de estudiar y darle muchas vueltas, piensa que un doctorado, tú lo que haces es, desde lo que han demostrado otros, haces evolucionar el campo del conocimiento. Por la razón que sea, yo he hecho lo mismo con mis libros. Por la razón que sea no, por la influencia de esta mentalidad de doctorado. Y yo lo que hago es leo sobre resiliencia. Y entonces leo mucho y hay un autor que dice, que no ha sido hace tantos años, que al final la resiliencia no es un concepto únicamente genético o aprendido, que también hay personas que pueden desarrollarla. Entonces yo, desde esta idea y desde mis aprendizajes y lo que he leído de otros, digo, pues voy a darle otro enfoque al concepto de la resiliencia, que es cómo podemos prepararnos en desarrollar el músculo de la resiliencia para que el día que me vengan dobladas me pille de la mejor manera, que es justo lo contrario de lo que hice yo. Yo que dejé deteriorarme progresivamente, metiendo la cabeza bajo tierra o creyendo que la solución era trabajar más horas, y llegó un momento que me explota todo y estoy en la peor versión mía de mi vida. Bueno, tormenta perfecta. Y aquí voy al revés. Digo, lo que hay que hacer es, ahora que estoy bien, voy a prepararme para entender cuáles son las claves de esa resiliencia y desde ahí, oye, voy a hacerme más sólido y voy a ser más resiliente. El día, como decimos aquí, prepárate para ser mejor para cuando las cosas se pongan peor, porque las cosas se nos van a poner peor a todos, ¿eh? Antes o después. Y de manera muy rápida, va a cambiar todo Eso muy es. rápido, ¿no? Con lo cual es. tenemos que estar muy, muy preparados para todo lo que pueda suceder. Agustín, estaría hablando contigo durante muchas horas porque creo que hemos sacado hilitos de cosas de los cuales podríamos estar estirando mucho tiempo. Igual. Y agradezco mucho el que vengas con una experiencia tan vasta detrás tuyo, porque da solidez a todo lo que nos cuentas, no solamente tu historia de cambio, que siempre estos hitos, ¿no? O estos puntos de inflexión en nuestras vidas nos ayudan a virar y a cambiar las cosas, y esto siempre es un aprendizaje, pero el hecho de que vengas a nuestro programa cuando esto ha sucedido hace más de 10 años, ¿no? Y después de haber hablado con mucha gente y ha ayudado a mucha gente, da mucha solidez a todo lo que nos cuentas, y te agradezco que compartas esa experiencia con nosotros. Sí que me gustaría preguntarte cómo ves, porque veo, intuyo, leo entre líneas, o no tanto entre líneas, que tu proyecto profesional, después de ese viraje o ese punto de inflexión que supone el método FASE, ¿no? Y la productividad, que se convierte en algo, entiendo, a priori, como un autoempleo, luego se va creciendo, construyes equipo, ¿no? Tú ahora vas a la página web y se habla del método, hablamos más de marca, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tu proyecto profesional de aquí 5, 6, 7 años? Pregunta de entrevista, ¿eh? Sí, no. Pues mira, este fin de semana nos vamos, Jorge y yo, que es mi socio. Jorge es una persona que fue cliente, que un día me llama y me dice, oye, estoy pensando en dejarme el mundo corporativo, y le digo, vente conmigo. Me dice que no. Luego se va a trabajar para una empresa francesa de vicepresidente de ventas. Me llama un día, estoy quemado con los franceses, le vuelvo a tirar. Jorge, vente conmigo, y esta vez me dice que sí, y es la persona que me ha ayudado a pasar de solopreneur a entrepreneur, ¿no? Porque él es mucho más, para esto es mejor que yo y más ambicioso en el sentido de crear empresa, ¿no? Este fin de semana nos vamos con las parejas a un retiro de yoga, ¿no? Sí, que nos vendrá bien. Pero también quedamos que íbamos a dedicar una gran caminata a hablar de algunos temas, y hoy le he pasado un guión de temas que yo quería hablar para que él me lo complete con los suyos, y uno es la visión a 5 años, ¿no? A ver, yo sinceramente jamás pensaba que iba a ser empresario.
jamás. Jamás pensaba que lo que empezó con Friends and Family como primeros clientes iba a acabar convirtiéndose en un tema monetizable y escalable. Y ahora mismo, te soy sincero, no sabría responderte, ¿no? Sí que es verdad que el tema de internacionalización, esta sí que es una sorpresa para mí, que nunca había pensado y que ha ocurrido, me ha hecho muchísima ilusión. El que nosotros, con este concepto de españoles que no gestionamos bien nuestro tiempo, estemos yendo ahora a compañías como Siemens Alemania, como Pladis en UK, entre otras muchas, a ayudarles a que sean más productivos y repiten. Creo que es bonito, y además me hace disfrutar mucho por esta multiculturalidad y por enfrentarnos a retos. Oye, hay a veces que hay miuras delante, gente tremendamente capaz, inteligente, formada, y ver cómo podemos impactarles me motiva, o sea, que tengo ganas. Estoy cuidándome mucho a nivel energías, mucho, más que en mi vida, y también me noto bien y tenemos un equipazo, entonces bien, motivado. ¿Deporte, sueño, nutrición? Sí, y además recientemente con Hanna hablé mucho del dormir, ¿no? Y que es algo que yo también he ido mejorando, pero ahora encima tengo una nueva coach de mindfulness que me está viniendo fantásticamente cuando yo era un tema que pensaba que no era para mí. Y ayer me anuló la sesión porque estaba enferma y le decía a Ginebra, bueno, me la anulas porque, y te dejo, bromeando, porque me está yendo todo muy bien, todo lo que me propones, ¿no? Pero sí, bien. Creo que va a haber ambición en esta visión, pero quiero escuchar a Jorge y quiero darle vueltas y que los dos creemos un poco lo que puede ser. Y seguir disfrutando. Perfecto, Agustín. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a nosotros y a nuestra audiencia y que vengas al podcast. Un placer conocerte, descubrirte, leerte. Me queda uno por leer, ya te lo he dicho antes. Sí. He hecho mis deberes al 50%. No, ya está bien. No he tenido tiempo. No, ahora con alguno de los consejos te sobrará. Exacto. Muchas gracias por venir y espero que en el futuro te vuelvas a animar otra vez y vengas a contarnos cosas. Y enhorabuena, 300 programas. Esto es otro libro, O sea, Bueno, no sé si será un libro o será... Vamos, esto es tremendo. 300 programas de podcast, tiene mucho mérito. Muchas gracias, Agustín. Venga, a vosotros.